Ok, vamos a seguir revisando entonces con lo que nos marca el programa. Sale, y lo siguiente que vamos a ver es arrays, lo que se está presentando. Bien, como dice ahí, no solo en computación, también en nosotros que resolvemos problemas de ingeniería, pues es frecuente tener que trabajar con conjuntos ordenados de valores. Sale, existen dos formas distintas de este conjunto ordenado, lo que serían listas o vectores y las tablas o matrices. ¿Sale? Entonces para ello existe una estructura de datos denominada array. Entonces un array es un tablero, ¿sale? Entiéndese por tablero como la disposición en la que se pueden ordenar conjuntos de datos. Entonces un array está constituido por un grupo de variables o constantes, todas del mismo tipo. Cada variable dentro del array se denomina elemento del array. ¿Sale? Entonces bueno, vamos a ver que los arrays se deben de declarar también en la parte inicial de nuestro programa. Entonces cuando nosotros los declaramos les asignamos un tipo, ¿no? Entonces si yo declaro un array de tipo entero, todos los elementos que estén dentro de ese array, dentro de esa estructura, serán de ese tipo, de tipo entero. ¿Sale? Igual si lo declaro real, pues todos los elementos del array serán reales. Perdón. Entonces, un array está definido por los siguientes parámetros. Rango es su número de dimensiones. ¿Sale? Así, un escalar posee rango 0, es decir, un número cualquiera, un número escalar, tiene rango 0. Un vector tiene rango 1. Una matriz tiene rango 2. ¿Sale? Entonces esa es la primera característica o el parámetro, el número de dimensiones. Un escalar no tiene dimensiones, es simplemente un elemento único. Un vector tiene una dimensión, que es el número de datos que contiene, ¿no? El número de elementos que integran esa lista o ese vector. Por eso el rango es 1. Una matriz tiene rango 2 porque tiene dos dimensiones, que serían filas y columnas. ¿Sale? El número de filas y el número de columnas. Entonces a eso se refiere el rango. La extensión pues es el total de componentes que posee cada una de las dimensiones. ¿Sale? Por ejemplo, una matriz de 5 filas y 3 columnas, la extensión de su dimensión primera, las filas, es 5, y la extensión de la dimensión segunda, columnas, es 3. ¿Sale? Entonces es el total de componentes que posee cada una en cada una de sus dimensiones. ¿Sale? Entonces un vector tiene una dimensión, es rango 1, y puedo ponerle la extensión sería el número de elementos que integran ese vector. ¿Sale? O una matriz es de rango 2, tiene dos dimensiones, y por ejemplo si fuera una de 3x3, pues la extensión es S3, ¿no? Que tiene 3 filas y 3 columnas. Tamaño pues es el total de elementos que tiene, es decir, el producto de sus extensiones. En el ejemplo anterior el tamaño de la matriz sería 5 filas por 3 columnas, pues es 15. El tamaño es el número total de elementos que contiene. Ahora, perfil es la combinación del rango y la extensión del array en cada dimensión. Por tanto, dos arrays tienen el mismo perfil si tienen el mismo rango, es decir, el mismo número de dimensiones y la misma extensión en cada una. ¿Sale? Entonces, ¿esto a qué se refiere? Por ejemplo, pensemos que el número o el tamaño total de elementos en los arrays es de 18. ¿Sale? ¿Cuál sería la configuración o el perfil para que el número total de elementos nos diera 18? Perdón, en una matriz. 6 filas por 3 columnas, ¿no? Pero también podría ser 3 filas por 6 columnas.
O 2 filas por 9 columnas. O 9 filas por 2 columnas. ¿Sale? Entonces vean, ahí hay perfiles, 4 perfiles que tienen el mismo tamaño. ¿Sí se entiende? Entonces perfil es la combinación del rango y la extensión. O sea, cuando estamos diciendo es una matriz de 9,2, entonces son 9 filas y 2 columnas. Entonces a eso ya le damos el perfil, ¿no? Ese es el perfil que tiene nuestro tablero, nuestro array, ¿no? Los vamos a llamar a los tableros de una sola dimensión. Sabemos que es un vector porque tiene una dimensión nada más. Vamos a enlistar un conjunto de elementos. Y a un tablero de rango 2 pues le vamos a llamar matriz, ¿no? Ahora, ¿cuántas dimensiones puede tener un array en Fortran? Hasta 7. ¿Sale? O sea, el rango máximo es 7. Un array, un tablero de rango 3, por ejemplo, tiene 3 dimensiones. Entonces imaginen que sería como un cubo Rubik, ¿sale? Donde la cara de enfrente del cubo es una matriz de rango 2 que tiene 3 por 3, ¿no? Tiene 3 filas y 3 columnas, ¿sale? Y la otra dimensión es la profundidad hacia atrás. Y entonces sería 3 por 3 por 3. ¿Por qué? Porque la primera cara tiene 3 filas, 3 columnas, pero tengo ese mismo arreglo 3 veces hacia atrás, ¿no? O sea, bueno, la primera, la segunda y la de atrás. Y ahí podría guardar un total de, pues, 3 al cubo, ¿no? 27 elementos. Ese sería el tamaño de ese. Entonces, ese sería un tablero de rango 3 o con 3 dimensiones. ¿Sale? Nuestra realidad pues solamente la comprendemos con esas 3 dimensiones. No podríamos dibujar un tablero de 4 dimensiones. Pero podríamos entenderlo como que un arreglo o un tablero con 4 dimensiones sería el cubo Rubik, ¿sale? Que tiene 3 dimensiones. Y luego piensen que serían cubos Rubik apilados, uno sobre de otro. Y entonces cada cubo Rubik corresponde a una posición de una dimensión. Y dentro de ese cubo tenemos 3 diferentes dimensiones, ¿no? O sea, tendremos otras 3 coordenadas para ubicar un elemento dentro de eso. Y así. Pero bueno, nosotros no utilizamos generalmente más de 2 rangos, ¿no? O más del rango 2 en las operaciones, lo que serían las matrices. Ok, bueno, entonces, ¿cómo se declara? Lo que les decía, los arrays o los vectores o las matrices que vamos a utilizar se tienen que declarar en la parte de la cabecera del programa. Entonces, pues igual, lo declaramos poniendo un tipo, ya sabemos, entero, lógico, carácter, real, ¿sale? Y luego agregamos coma y la palabra dimension. Entonces, esta palabra reservada ya hace alusión o ya la entiende el compilador como que estamos creando un tablero, ¿sí? De este tipo. Entonces, si entre paréntesis ponemos las dimensiones o el rango que tenga, ¿no? Entonces, si le ponemos solamente un número y entre paréntesis lo cerramos entre paréntesis, le estamos dando solo una dimensión. Y entonces se entiende que esa dimensión o que es un vector porque solamente tiene una dimensión. Si le ponemos un número, coma, otro número, entonces ahí ya entiende que es una matriz porque le estamos dando 2 dimensiones. ¿Sale? Dimensión 1 y dimensión 2. Y como les decía, puede admitir hasta 7 dimensiones. ¿Sale? Ya el comprender cómo se distribuirían los datos en ese tablero, pues es un poquito más complejo, ¿no? Pero bueno, entonces ya indicamos la dimensión, cerramos el paréntesis del doble punto y ya la lista de arrays, que sería los nombres que le estamos dando a los vectores o a las matrices. ¿Sale? Aquí es importante, no puedo declarar vectores y matrices en la misma sentencia, porque aquí le estás asignando
las dimensiones. Si yo solamente le pongo un valor de dimensión, todas las variables que yo ponga aquí después, ¿sí? Todas esas son vectores. Si yo le pongo dos dimensiones, todas las que agregué después serían matrices. ¿Sale? Entonces, bueno, dice, el atributo dimensión permite especificar los valores de los índices máximo y opcionalmente mínimo de cada una de las dimensiones del mismo. Así, la dimensión 1 o D1 de la sintaxis general anterior se sustituye por, bueno, límite inferior, dos puntos, límite superior, ¿no? Y eso puede ser para todas las demás extensiones. Bueno, ¿a qué se refiere? Cuando nosotros creamos un tablero, lo que les decía, ¿no? Es como asignarle una coordenada a cada elemento. Entonces, esto que hace aquí o que a lo que se refiere es que, por ejemplo, nosotros podríamos ponerle, si nosotros solamente le ponemos un número, le estamos dando el valor máximo, iniciando en 1. ¿Sale? O sea, si le decimos entero, dimensión 5, cerramos paréntesis y le ponemos como nombre de identificador vector 1. Ahí lo que estamos diciendo es que la construcción vector 1, el array llamado vector 1, es un vector que va a almacenar datos de tipo entero y que va desde el 1 hasta el 5, el índice de sus posiciones. Es decir, el primer elemento que tiene se le asigna el índice 1, al siguiente el 2 y así sucesivamente hasta el 5. Entonces por eso puede almacenar 5 datos. ¿Sale? Si yo le pongo solamente 10, lo que va a hacer es iniciar en 1 e irse hasta 10, lo cual me permite almacenar 10 datos. Pero yo puedo ponerle 0, 2 puntos, 10. ¿Sale? Y entonces ese vector ya no es de 10 elementos, es de 11. ¿Sale? ¿Por qué? Porque al primer elemento se le va a asignar el índice 0, al segundo 1, al siguiente 2 y así sucesivamente hasta 10. Entonces, como ya se incluyó el 0, eso hace que sean 11 elementos en total. Se le puede dar muchos usos a esta parte. Generalmente nosotros utilizamos nada más los valores superiores de la dimensión. O sea, si directamente ponerle un 5 o un 10 o el valor que nosotros queramos con el tamaño que vamos a construir ese vector o esa matriz, ¿no? Entonces, como les decía, el rango máximo de un array es 7. ¿Sale? Entonces, bueno, veamos, ¿no? Ejemplos de esta sentencia de declaración de vectores. Integer dimension 4. ¿Ok? ¿Esto qué hace? Bueno, dice que el límite superior es 4 iniciando en 1. Entonces 1, 2, 3 y 4. Son 4 posiciones disponibles. Entonces este de vector 1 y vector 2 son vectores que pueden almacenar hasta 4 elementos. ¿Sale? Entonces vean este integer dimension menos 3, 2.0. El vector 3 puede almacenar, al igual que los otros dos, 4 elementos. ¿Sale? Que es el índice menos 3, menos 2, menos 1 y 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esta es otra forma en la que podemos hacerlo. Aquí los índices no inician en 1, sino inician en menos 3. ¿Sale? O sea, la primera posición del vector o el primer elemento tendría la coordenada menos 3. ¿Qué pasó? No te escucho. Ajá. ¿Estás presentando otra diapositiva? No, es el libro. ¿No están viendo el libro? Sí, pero se quedó en declaración a raíz, ahí sigue. No. No, se congeló tu presentación, Ya no lo supongo. veo. Pero no, yo tampoco ya no la veo. Igual Sí, la dejé de presentar. Yo tenía un problema. ¿Ya se ve? Ahí está. Ahí ya. Sí. Ok.
Bueno, lo que les decía, ¿no? Entonces aquí está un ejemplo, ¿no? Entero, dimensión 4 y estos dos van a almacenar 4. Este también va a almacenar 4, pero el índice o el valor con el que se hace referencia a cada una de las posiciones del vector cambia. Mientras que en estos la primera posición se identifica con el índice 1, ¿sí? La siguiente 2 y así sucesivamente. Para este vector la primera posición tiene el índice menos 3, en la siguiente menos 2, menos 1 y la última tendría 0. ¿Sale? Entonces, bueno, como les digo, nosotros casi no utilizamos esto, se puede utilizar, dependiendo del problema que vamos a resolver, podría resultar útil hacer esto, pero generalmente les damos simplemente los valores superiores y comienzan los índices en 1. ¿Ok? Entonces vean, otro ejemplo es una variable de tipo carácter de longitud máxima 20, el atributo dimensión que lo hace vector, o bueno, que lo hace un array, y luego la extensión, ¿no? 50. Y este vector, ¿sí? Se va a llamar nombres de alumnos. Entonces, este vector puede contener 50 elementos, que serían nombres o cadenas de caracteres, ¿sí? Y los va a asignar. La primera posición, pues es la 1 y la última es la 50. ¿Sale? Entonces de ahí tenemos otro ejemplo que sería real dimension 2,3, matriz 1 y Profe, matriz 2. Dime. no sé si estén viendo mis compañeros lo que usted está presentando porque yo me quedé en la parte del ejemplo del vector. Sí, pues esa es la... ¿No se ve mi mouse que se está moviendo? Mm. No, no, profe. A ver. Sigue. Es que estoy en una hoja, no he movido la hoja. Ah, ahí sigue, ahí está. Pues Ahí es ya se ve que su yo, mouse. yo supondría que están leyendo lo que les estoy poniendo enfrente, lo están viendo de igual forma. Ajá. Bueno, en este, ¿no? Aquí la matriz 2,3. Entonces, acuérdense, el primero de los elementos en una matriz representa el número de filas y el segundo representa el número de columnas. ¿Sale? Entonces, esta matriz es de 2 filas por 3 columnas. Bueno, estas dos. ¿Ok? Y las otras que están acá son de 3 por 3. Bueno, no, de 3 por 6. ¿Sale? ¿Por qué? Porque en las filas, la primera fila tiene el índice 0, la segunda fila el índice 1 y la última fila el índice 2. Entonces de 0 a 2 son 3. Entonces ahí tiene 3 filas. ¿Sale? Y las columnas van de menos 2 a 3. Entonces son 6 columnas. ¿Ok? Entonces hagan de cuenta que esto es como las coordenadas, ¿no? Entonces piensen en estas matrices de 2 por 3. Entonces, el primer elemento de esa matriz, ¿qué coordenada tendría? Pues 1,1, ¿sale? Porque es la primer fila y la primer columna. Sobre la misma fila, el siguiente elemento tendría la coordenada ¿qué? 1,2. Y el siguiente sería ¿qué? 1,3. ¿Sale? Y ahí estaríamos haciendo referencia a los tres elementos de la primera fila. 1,1, 1,2 y 1,3. ¿Sale? Y abajo sería que 2,1, 2,2, 2,3. ¿Sale? Entonces, bueno. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, vamos a ver después más adelante, que podemos hacer referencia a cada una de las posiciones del tablero, de la matriz o del vector. Entonces es importante que comprendamos cómo funciona esta parte del índice, que son como coordenadas, para que si nosotros queremos hacer una operación específicamente sobre un elemento del array, pues lo podamos elegir de forma correcta, ¿no? Entonces vean, el compilador usa las sentencias de declaración de arrays
para reservar el espacio adecuado de la memoria del computador, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Pues va a reservar el espacio. ¿Okay? Los elementos de un array ocupan posiciones consecutivas en la memoria, ¿sale? En el caso de arrays de rango 2 o que son matrices, se almacenan por columnas, es decir, el primer índice toma todos los valores permitidos por su extensión para cada uno de los valores permitidos para el segundo índice. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. Ok, entonces aquí viene lo que les digo, ¿no? Referencia a los elementos de un array. Nosotros podemos hacer referencia a cualquier elemento del tablero de lo que sería el vector o la matriz, simplemente escribiendo el nombre con el que se identifica ese vector o esa matriz y después poniendo los números del índice al que queremos referirnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vean, esta es una matriz, ¿no? Una real dimension, vean, va de -1 a 1 y luego en la primera dimensión, que serían las filas, y luego va de 1 a 3 en las columnas. Esa matriz se llama X, ¿no? X es el identificador de esa matriz. Entonces, de -1 a 1 es -1, 0 y 1. Entonces tiene 3 filas y tiene 3 columnas. Entonces, la primera posición, estas serían las posiciones de la matriz. Entonces, la primera posición de la matriz es esta. Entonces, la coordenada que ubica a esta posición, ¿sí? De acuerdo a lo que hicimos acá, pues es -1, porque es el primer valor de las filas, ¿no? El -1. Y en las columnas va de 1 a 3, entonces es -1,1. El siguiente sobre la fila, pues es -1,2. La fila se mantiene, ¿no? Que es la fila -1. Y el tercero, que sería -1,3. ¿Sale? Entonces ahora sigo y me voy al... Bueno, aquí vean cómo es -1 el límite inferior, 2 puntos y límite superior. Y el incremento es de 1 en 1. ¿Sale? Entonces si aquí es -1, lo que va a hacer es sumarle 1 para la siguiente. Y entonces sería 0, que está aquí. ¿Sale? Y entonces este elemento se va a referir como X 0,1 y esto hace referencia a este elemento o a esta posición dentro de la matriz. ¿Sale? ¿Sí se entiende? Si aquí hubiéramos puesto real dimension 3,3, ¿sale? Y igual es la matriz X, esta primera posición ya no sería -1,1, sino sería que 1,1. Si solamente aquí ponemos 3,3, porque las dos dimensiones se van a mover de 1 a 3. Y entonces esta sería 1,1, 1,2, 1,3. 2,1, 2,2, 2,3. 3,1, 3,2, 3,3. ¿Sale? Pero bueno, como les digo, esto es algo que no lo usamos tanto, pero que se puede utilizar dependiendo de nuestro problema a resolver. Si nos resulta práctico, pues se puede usar. Si no, simplemente ponemos un número, ¿no? Para cada dimensión, para que vaya de 1 a ese número. ¿Alguna duda? ¿Cuándo es más fácil utilizar, digamos, la declaración, en este caso como de una variable, con el array? ¿Y cuándo es más factible que solamente quede así como una cifra? ¿Cómo? Ah, que aquí pongamos 3,3 o... No, o sea, es que ya ve que ahí pues se está declarando también lo que es como una variable. Ahí está. Donde dice que, elementos válidos de X, pues cualquiera de esos. Ajá. Entonces, a lo que yo voy es de que, ¿cuándo es más factible que hagamos esto? O sea, ¿en qué casos? Siempre que vas a trabajar con vectores y matrices. Ok. O sea, porque aquí ya esta X, o sea, esta variable que se llama X es una matriz. Es la matriz X. ¿Sale?
Entonces, con eso tú ya puedes hacer las operaciones que puedes hacer sobre matrices y sobre vectores. Vamos a ver que existe, por ejemplo, la opción de hacer el producto cruz, el producto vectorial, ¿no? Se puede hacer. Ya el lenguaje tiene incorporada una función que se llama matmul, que sería así como tal matrix multiplication, y te hace el producto cruz. Pero hay unas cuestiones a considerar porque las dimensiones de las matrices tienen que ser conformables, es decir, que tengan el mismo número de filas una que de columnas la otra, para que a la hora de hacer las multiplicaciones te dé la nueva matriz, ¿sale? Entonces, bueno, ahí vamos a ir viendo, ¿no? Pero esto sí, es muy recurrente, lo ocupas mucho cuando quieres hacer operaciones que tengan que ver o estén relacionadas con matrices, ¿no? Ah, ok. Ya llevaron álgebra lineal. Ujú. Entonces, todo lo que viste en álgebra, por ejemplo, hacer un Gauss-Jordan o hacer un Gauss, lo puedes hacer. Ah, ya. De hecho, cuando llevas métodos numéricos conmigo en cuarto, pues lo tienen que programar, ¿no? Hacer un método numérico para solución de sistemas de ecuaciones lineales, que es lo que ustedes vieron en álgebra. Pero, eh, ¿qué pasa? Cuando tú lo resuelves a mano o si no ven algún tipo de herramienta que les permita hacer la solución de sistemas más complejos, pues generalmente vieron matrices de 3x3, 4x4, tal vez hasta 5x5, ¿sale? Pero si tú aprendes esto, a programar, a manejar bien las matrices y los vectores con un lenguaje de programación como es Fortran, eh, tengo chicos que ya egresaron, que han hecho programas que resuelven matrices de hasta 100%, aplicando los métodos numéricos. Entonces puedes hacerlo, o sea, no tiene límite. Tiene límite en cuanto a que son solamente 7 dimensiones, pero puedes escribir una matriz de 100% y va a tener 100 filas y 100 columnas, ¿sale? Ahí lo complicado sería si no lee los datos de algún lado, que los leas a través de un archivo o que la inicialices ya con esos valores. Ahí lo que sí te causaría un poquito de trabajo pues sería estar metiendo esos 100% elementos, ¿no? Estar dando los números y enter, o sea, 100% son 10,000. Imagínate estar tecleando 10,000 números y dándole enter. Digo, ahí lo más práctico es que la leas a través de otra forma, no a través del teclado, pero puedes trabajarlo. Entonces sí es algo que usamos recurrentemente. Y bueno, acá decía que son elementos válidos porque si podrías, por ejemplo, si tú escribieras en alguna sentencia que quieres trabajar con el valor x 4,4, ese es un elemento que no existe porque solamente están creados estos, ¿no? O sea, no puedes poner cualquier par ordenado como referencia porque debe de estar dentro de los límites que ya declaraste aquí, ¿no? Entonces el 4,4, por ejemplo, no sería un elemento válido. Bien, la inicialización. Entonces, al igual que cualquier variable, podemos inicializarlo antes de usarlo, ¿no? O sea, desde la sentencia de declaración de tipo, con una sentencia de asignación o con una sentencia de lectura read. ¿Sale? Bueno, si usamos nosotros la inicialización en la declaración de tipo, tenemos que hacer algo como esto. ¿Sale? Por ejemplo acá, entero, dimensión 5. Esto ya me dice que es un vector de tamaño 5, que los índices van a ir del 1 al 5. ¿Sale? Coma 2 puntos. El nombre del vector y le ponemos igual. Y vean, como es un vector, o sea, como tiene solamente una dimensión, para inicializarlo, pues lo que vamos a hacer es paréntesis, slash o diagonal, y enlistar los elementos que queremos almacenar dentro de ese vector. ¿Sale? Aquí el libro pues lo hace lo trivial y pone 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no?
pero aquí bien podría haber sido 10, 8, 4, menos 2 y 7, por ejemplo. ¿Sale? Y esos serían los 5 números que se van a almacenar en ese vector. Cerramos el slash, cerramos el paréntesis. ¿Sale? Entonces, esta sintaxis lo que hace es que todo lo que esté entre las diagonales lo reconoce como los elementos a almacenar. ¿Sale? Como tiene solamente es rango 1, tiene una dimensión, pues solamente tenemos que enlistar los elementos. ¿Sale? Entonces, cuando ya tenemos arrays de rango mayor a 1, se tiene que utilizar una función que es reshape. ¿Sale? Que cambia el perfil de un array sin cambiar su tamaño. Entonces, esta función tiene dos argumentos: la fuente y el perfil. La fuente es el vector de los elementos y el perfil es el perfil deseado. ¿Sale? Entonces, vean el ejemplo, ¿no? Entero, dimensión, una matriz de 2 filas por 3 columnas, ¿sale? La cual se llama matriz 1 o mat1, y es igual a este icono que es el ampersand, este símbolo, no icono, perdón, este símbolo de ampersand. Lo que hace es que le indica a Fortran que esa línea va a continuar abajo, ¿sale? Cuando nosotros llegamos a 132 caracteres y queremos seguir escribiendo una sentencia, tenemos que usar este símbolo, ¿sale? Ponemos ampersand y abajo igual pondríamos otro ampersand, lo que le indicaría a Fortran que termina aquí esta línea, pero que se sigue o continúa en la parte de abajo, ¿sale? Y así ya lo puede entender como una sentencia. Aquí el libro lo usó porque no le cabe por el tamaño de la letra y del espacio en el que está poniendo el texto, ¿sale? Pero piensen que esto lo van a escribir en una sola línea. Entonces, la matriz 1 y tiene la función reshape, ¿no? Entonces, vean, dice que la fuente es el vector con los elementos del array. Entonces son 2 por 3, son 6. Entonces esa fuente debe de contener los 6 elementos que voy a almacenar en el vector. ¿Sale? Los 6 elementos. Ahí está. Aquí nuevamente el libro hace lo trivial, ¿no? Guarda los números del 1 al 6. Entonces vean, es paréntesis y luego el primero que es la fuente es paréntesis, slash y todos los elementos. Coma. Y luego viene el perfil. Y el perfil lo almacenamos de la misma forma, ¿no? Paréntesis, slash, 2,3. Y entonces aquí lo que le estamos diciendo es que son 2 filas por 3 columnas. ¿Sale? Ahora, después vamos a ver cómo llenarlo por filas. Pero por default, Fortran llena los elementos por columna. ¿Sale? Entonces, como son 2 filas y 3 columnas, los primeros 2 elementos se van a almacenar aquí. O sea, el resultado de esta sentencia es 1, 2 en la primera columna. ¿Sale? O sea, esta lista de elementos se van a ir poniendo, ¿sí? En este caso se van a ir poniendo por default por columna. O sea, estos 2 primeros van 1, 2, luego 3, 4, luego 5, 6. ¿Sale? ¿Qué pasaría si aquí el perfil en lugar de ser 2,3 fuera 3,2? Pues tendríamos una matriz de 3 filas con 2 columnas, donde la primera columna sería 1, 2, 3 y la segunda columna sería 4, 5 y 6. ¿Sale? Entonces esa es la cuestión. Entonces si fuera una matriz de 5 por 5, pues aquí en la fuente debería de haber 25 elementos que se van a almacenar. ¿Sale? Y hay que tener en consideración eso, que con esta sentencia esos elementos que yo estoy enlistando aquí se van a ir acomodando en orden en cada una de las columnas. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? Creo que no. Bien, Creo que no, profe. para inicializar un array de tamaño grande se usa un bucle do implícito. ¿Sale? Bueno, ¿cómo se hace esto?
vean, bueno, a lo mejor ahorita de primera instancia no lo van a ver tan claro. Pero bueno, aquí integer, dimension, y vean, son 20 elementos, o en este, ¿no? Son 100. Es integer, dimension, y está creando un vector de tamaño 100. ¿Sale? Entonces luego vean, ese vector 2 lo va a inicializar. Y aquí está lo de la declaración implícita, usando un bucle. Entonces le pone i, que es el argumento, coma, y luego le está diciendo i va a ir desde 100 hasta 1, restando 1. ¿Sale? Entonces, esto lo que va a hacer es que el primer elemento va a ser 100, luego i cambia, menos 1, 99, y ahora el segundo va a ser 99. Y con esto, usando un ciclo, vamos a poder llenar los 100 espacios de ese vector. De otra forma, ¿qué tendríamos que hacer? Pues escribir slash, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta 100. Entonces eso pues es más complicado, ¿no? Es lo que les decía, mientras más grande sea el vector o la matriz, lo trabajoso en algún punto puede ser el almacenar todos los valores, ¿sale? Pero bueno, de esta forma pues ya lo inicializo, y ya cuando, si nosotros mandamos a imprimir el vector 2, pues lo que nos va a sacar va a ser los 100 valores almacenados en ese vector. Entonces dice, los bucles do implícitos pueden anidarse, o sea, uno dentro de otro. La sentencia siguiente inicializa los elementos del vector B3 a 0 si no son divisibles por 5, y al número de elementos si son divisibles por 5. ¿Sale? Entonces aquí vean, es 0, coma i desde 1 hasta 4, ¿sale? Luego 5 por j, si j va desde 1 hasta 4. ¿Ok? Entonces, bueno, esto sería lo que está haciendo acá. ¿Sale? Ceros. Como, bueno, ¿por qué ceros? Porque es un entero. ¿Sale? Entonces, perdón. Porque está haciendo enteros, ¿no? Entonces el resultado, si no es un entero múltiplo de 5, no lo va a almacenar. ¿Ok? También es posible inicializar todos los elementos de un array a un valor único constante. Entonces, por ejemplo, vean, integer dimension 100, y le dice que el vector v es igual a 0. ¿Esto qué hace? Que los 100 espacios o los 100 lugares disponibles de este vector sean iguales a 0. Y con eso ya inicializaste el vector. ¿Sale? O sea, va a ser un vector que ya está lleno, pero con puros ceros. ¿Ok? Lo mismo en una matriz, ¿no? 2,3, si le decimos mat igual a 0, ¿qué va a pasar? Pues que todos los elementos en esa matriz valen 0. ¿Sale? Entonces podemos hacer operaciones con cada uno de los elementos de la matriz, pero es importante inicializarla, porque si en algún momento no guardamos un número en alguna posición o no inicializamos la matriz, es como querer hacer operaciones con algo vacío, ¿no? Entonces, por ejemplo, inicializarla igual a 0, todos los elementos son 0, y puedes hacer la multiplicación, suma, resta, ¿sale? No vas a poder dividir entre ese elemento porque es 0 y te daría una indeterminación, pero la multiplicación, la suma y la resta sí, y no te va a generar un error. Pero si es una matriz que no está inicializada o un vector que no está inicializado e intentas hacer una operación, en la ejecución del programa te va a marcar un error, porque estás tratando de hacer una operación con un elemento vacío. Entonces no es lo mismo que se inicialice en 0, que tenga valor 0, a que no tenga valor, ¿sale? A que no se haya guardado nada ahí. Entonces eso sí puede generar
un error ya en el tiempo de ejecución, ya que se está ejecutando el programa. ¿Sale? Entonces, bueno, esta inicialización que vimos es en la parte de la declaración de variables, en la cabecera del programa. Hacerlo mediante una sentencia de asignación, pues es simplemente, ¿no? Declaro, vean, aquí simplemente hizo una declaración de aquí, de dos vectores de tamaño 5, que se llaman B1 y B2, y ya, no lo inicializó acá, sino ya después, más adelante en el programa, pone B1 es igual a esto, y con eso ya se llena ese vector. ¿Sale? Con este, que es un bucle implícito, llena el vector 2. Y vean, ¿no? Matriz 1 es igual a reshape, la fuente, que son todos los elementos, y el perfil. Y con eso ya inicializamos nuestra matriz o nuestro vector. Podemos usar bucles iterativos para llenarlo, ¿no? Lo que les decía, vean, aquí el bucle va a ir i desde 1 hasta 5, ¿ok? Y luego dice B1 y entre paréntesis está i, ¿sale? Entonces cuando i vale 1, aquí estaríamos haciendo referencia a B1 entre paréntesis 1. Eso quiere decir que es la primera posición de ese vector. Entonces, para hacer referencia a la posición de un vector, es el nombre del vector y entre paréntesis el índice o el número del elemento al que queremos hacer referencia. Entonces, en este caso, como es i es igual a 1, pues es el primero de las posiciones del vector. Y a esa posición le va a asignar el valor actual de i, que es 1. ¿Sale? Cuando i vale 2, ahora hacemos referencia a la posición 2 del vector y a esa posición le asigna el valor actual de i, que es 2, entonces vale 2, y así sucesivamente. Y de esa forma también construiríamos este vector, ¿no? Un vector que está dentro los elementos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sale? Con la sentencia de lectura, bueno, es cuando nosotros hacemos un read, o sea, simplemente declaramos nuestro vector y hacemos un read. Lo que va a pasar es que va a leer hasta elementos hasta que se complete, ¿sale? Entonces, esa es la cuestión ahí en ese, ¿no? Nosotros podemos simplemente declarar el vector con un tamaño, podemos no inicializarlo, o sea, no hacer esto, no hacer nada de esto, y simplemente darle read. Y entonces ahí lo que va a hacer es que solito va a empezar a llenar. Si es un vector, pues ya sabemos que es un vector columna, y va a empezar a llenar los elementos hasta que completemos el número de elementos que le dimos. Se va a salir y ya vamos a obtener nuestro vector con los datos almacenados. ¿Sale? ¿Hasta acá alguna duda? Déjenme inicio el plató para que veamos. Y bueno, hay una cuestión. Ahí sí ven el plató, ¿no? Sí están viendo. Sí, profe. Entonces vean cómo se pone azul porque es una palabra reservada. ¿Sale? Me regreso. Ahí está. Y bueno, aquí ya no vamos a poner 5. Y entonces aquí vector y lo que decíamos, ¿no? Ahí yo ya inicialicé el vector.
Entonces, bueno, compilamos, no hay ningún error. Sale. Y que no lo corra. Entonces, lo que les decía, los elementos se van a acomodar de forma automática, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos un vector, es un vector columna, ¿sale? O sea, todos se van a acomodar en una columna, es un vector que es una columna, ¿sale? Entonces, en el orden en el que están escritos acá, es en el orden en el que se van a llenar, ¿sale? En el que van a ocupar, el 2 ocupa la primera posición, el 4 la segunda, el 6 la tercera y así sucesivamente. Espérenme, no sé por qué no jala. Ahí está. Está muy lenta mi compu. Bien. Entonces ahí ya alcanzan a ver los números 2, 4, 6, 8 y 10. Bueno, ya se cerró. ¿Qué pasa? Fortran no lo imprime como un vector columna, lo imprime como un vector fila. O sea, si se dan cuenta ahorita que se vuelve a ejecutar, lo que hace es que los imprime de forma horizontal. ¿Sale? Ahí está. ¿Sí lo ven? 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, esto es porque así está diseñado o así se hizo Fortran. ¿Sale? Si nosotros queremos ver el vector de forma vertical, tendríamos que usar un ciclo para imprimirlo. ¿Sale? Y entonces ahí, déjenme aquí, ¿no? Y aquí sería DUI desde 1 hasta 5. Y lo que les decía, hacemos referencia con esto, al escribir bec entre paréntesis i, hacemos referencia a la posición del valor actual de i. ¿Sale? Entonces vean, ahí ya va a ir desde 1 hasta 5 porque son 5 elementos. Y bueno, imprime la primera posición, luego imprime la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Y entonces ahora si vean, ya nos imprimió el vector columna. ¿Sale? Entonces esa es la diferencia. Ahora, nosotros como les dije, no lo vamos a inicializar acá. Simplemente vamos a declarar el vector y ya que lo declaramos, hacemos un print. Entonces vean, hacemos un print donde le decimos al usuario, ¿no? Ingresa los valores del vector y hacemos un read de vector. Entonces, ¿esto qué nos va a hacer? Pues nos permite ingresar los elementos que queremos almacenar en el vector en el tiempo de ejecución del programa. Es decir, los va a leer a través del teclado numérico. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿cómo lo lee? En este caso solamente es un vector. Ya les había dicho que se lee por columnas o que se van acomodando en la columna. Entonces es un vector columna y así naturalmente conforme vayamos dando un número y dándole enter, lo va a ir guardando en cada una de las posiciones disponibles del vector. Profe,
Dime. Disculpe, se quedó en el plato. A mis compañeros no se les quedó igual. Creo que está, pues mi internet, no sé si esté lento porque se quedó igual donde dice plato. Ingresa valores del vector. ¿Qué pasó, Rodrigo? Ahí ya ven mi pantalla. Igual ahí se ve, profe. ¿Sí se ve que me está preguntando los valores del vector? Sí, ingresa los valores del vector. Ajá. Ok, entonces aquí ya nosotros podemos poner cualquier valor, ¿no? Y hasta que completamos el número total de elementos, que en este caso eran 5, vean, ya ingresé 4, entonces ingreso el quinto, le doy Enter, y en ese momento ya se almacenan todos, ¿no? Hasta que lee el número total de elementos. Y ya vean después lo que hizo, pues me lo imprimió, ¿no? Así como lo leyó, pues ya lo imprimió, porque la sentencia que sigue es que lo imprima. ¿Sale? Entonces, bueno, vamos a ver ahora cómo hacer una lectura por filas, pero usando un bucle implícito. ¿Sale? Entonces, bien, vamos a declarar aquí nuestra matriz. ¿Sale? Bueno, ahí ingresa los valores del vector. Entonces aquí vamos a que ingrese los valores de la matriz. Sale, y aquí tenemos read mat. Bien, aquí vamos a usar la declaración implícita, la lectura implícita, usando un bucle implícito. Entonces tenemos que hacer referencia a cada una de las posiciones, ¿sí?, de la matriz. Entonces acuérdense que como es una matriz ya tiene dos coordenadas. Entonces a la primera, que es el número de fila, le voy a llamar i, y a la segunda, que es el número de columna, la voy a llamar j. ¿Sale? Y entonces le voy a decir que aquí le ponemos coma, j es igual desde 1 hasta 3, cerramos paréntesis, y luego le decimos que i es igual desde 1 hasta 3, cerramos paréntesis. Ok, y luego vamos a copiar este do, y tenemos que es matriz. Profe, Dime. va a decir que lo estoy interrumpiendo, pero no veo lo que está escribiendo. Yo tampoco, profe. Se quedó pausada la pantalla. Ahí ya lo ven. Sí, profe. Gracias. Ok. Bien, bueno. Aquí nos vamos a adelantar un poquito. ¿Sale? Bueno, lo vamos a dejar así nada más. Que nos imprima la matriz. ¿Sale? Vamos a quitar el do. Ahorita checamos esa parte. Simplemente para que lo vean. Bueno. Aquí está lo del vector y aquí está lo de la matriz. Y hacemos un read y usamos lo que son los ciclos implícitos. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? J va a ir desde 1 hasta 3. ¿Sale? Y I va a ir desde 1 hasta 3. Entonces, ¿qué pasa? Se ejecuta primero el bucle interno, que sería el de J. Entonces, cuando I vale 1, y es la fila 1, J va a ir desde 1 hasta 3. Entonces, 1,1, 1,2, 1,3. Y de esta forma ya leímos lo que sería la fila. Por filas, ¿sale? Vamos a dejar
vamos a hacer primero un read así solamente de la matriz, ¿sale? Simplemente así, no vamos a usar ninguna lectura implícita. Simplemente para que vean cómo lo llena Fortran si lo dejamos así por default. Ahí ya ven la consola, la ventanita negra, ¿o no la ven? Yo no la veo. Qué raro, no sé si está fallando el internet de aquí de la escuela. Ya se ve. Ya se ve. Ok. Entonces ahí está, ingresa los elementos del vector. Bueno, ahí vamos a meter una serie de números y ahí está, ¿no? Ahora dice, ingresa los valores de la matriz. Acuérdense que es una matriz de 3×3, ¿sale? Entonces voy a ingresar los valores consecutivos del 1 al 9. Ahí está, ¿no? Ya hasta que ingreso el último valor y le doy. Y vean qué pasa si no le damos ninguna... Simplemente la instrucción de imprimir la matriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vean cómo me lo puso así como que nada más consecutivo. ¿Sale? Entonces, ¿esto es por qué? Porque simplemente me imprime las columnas así, de forma consecutiva. No le da esa forma de matriz, ¿no? Nosotros tenemos que dárselo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Sale? Entonces aquí primero lo vamos así. Y aquí vamos a agregarle el do. Y igual desde 1 hasta 3. Vean. Ahora, como yo quiero que me lo imprima por filas, ¿sale? Y acuérdense que es la que usamos nosotros para las filas, ¿no? Y luego en el coma le vamos a dar coma y solamente 2 puntos, ¿sale? Bueno, aquí nos vamos a adelantar un poquito. ¿Qué hace esto? Cuando nosotros le ponemos 2 puntos, nos estamos refiriendo a todas las columnas. Entonces, cuando i vale, ¿no? En el do, en el ciclo, cuando en la primera iteración i vale 1, entonces aquí es mat 1. Entonces es la fila 1, coma, todas las columnas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Es que me va a imprimir la fila 1, ¿sale? Todas las columnas de la fila 1. Luego, en el siguiente, i vale 2. Entonces es 2, y todas las columnas. En el siguiente, i vale 3 y es 3, todas las columnas. ¿Sale? Entonces, de esta forma, lo que va a pasar es que nos va a imprimir ya de forma ordenada, ya de forma acomodada, lo que serían los elementos de la matriz, ¿no? Ahí está. Entonces, bueno, ahí va a haber un error. Bueno, se cerró por lo del programa. Disculpen, está un poco lenta mi compu. Bien. Ahí está nuestro vector, ¿no? Ahí está. Le damos el último enter. Y vean, ahora sí, ya nos imprime la matriz pues acomodada, o ya visualmente tiene la forma de una matriz. ¿Sale? Pero vean, yo solamente le di el comando read aquí y me pide los valores, pero metimos el consecutivo del 1 al 9 y lo que les decía, por default lo llena por columna. Entonces 1, 2, 3 están en la primera columna, 4, 5 y 6 es la segunda, 7, 8 y 9 es la tercera. ¿Sale? Entonces, ahora nosotros estamos más habituados, desde que llevaron álgebra lineal, estamos más habituados a trabajar o a llenar las matrices por filas. Las operaciones igual las hacemos sobre las filas, no las hacemos normalmente sobre las columnas, ¿no? O sea, cuando decimos, pues dame los coeficientes en la matriz, le empiezas a dictar
pero le dictas la primera fila, el primer renglón, y después le dictas el segundo, digamos que más de forma natural o intuitiva. Entonces, Fortran no lo hace de esa forma, pero usando un ciclo, pues podemos corregir esa situación, ¿no? Entonces, ahí está. Hacemos referencia a cada uno de los elementos, ¿sale? Lo que les decía, ¿no? El ciclo más interno, que es que J va a ir desde 1 hasta 3, es el que se ejecuta primero, y luego el de la I. ¿Ok? Y entonces ahora sí, compilamos, no me marca errores. Voy a esperar para que no se cierre y no lo vean. Ahí está, ¿no? Bueno, entonces ahí está nuestro vector. Y ahora sí, vamos a darle nuevamente a la matriz los números consecutivos de 1 a 9, ¿no? Ahí está. Pero vean ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya lo imprimió en forma visual, así como una matriz. Y la lectura de los datos ya fue por fila, ¿no? El 1, 2, 3 fueron la primera fila, 4, 5 y 6 la segunda fila, 7, 8 y 9 la tercera fila. ¿Sale? Entonces esta sería la forma en la que nosotros lo vamos a utilizar siempre que queramos leer una matriz por filas. Si la queremos leer por columnas, pues simplemente le damos read y el nombre de la matriz. ¿Sale? Y lo mismo, este ciclo es necesario para imprimir una matriz en forma visual, ya de ordenada, como una matriz, como estamos acostumbrados a verlo. Sería usando este ciclo. ¿Sale? Donde la I hace referencia a cada una de las filas y este 2 puntos es imprímeme todas las columnas. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, pero le puedo pedir un favor que se puede poner el programa más para arriba del principio, es que no lo alcancé a copiar todo. Pues ahí está todo, nomás es esto. No, es que me aparece del 8 para abajo. ¿Ahí ya lo ves? No, me aparece el PDF. Ya no está plato. Qué raro, está muy lento el internet o algo así. Porque igual los demás no lo están viendo así. Pues sí se ve, pero lento. Usted escribe, pone que pasan un minuto y ya se ve todo lo que escribió. Ah, ok. Sí, profe, hace rato que estaba explicando lo de toda esta teoría, le pasaba lo mismo y no entendía muy bien. O sea, leía la parte de abajo, pero se veía la de arriba. Ok, no se preocupen, el día de hoy empiezo a subir los videos al canal. Hoy subo para que lo tengan y lo puedan reproducir al rato y ya lo vean de manera fluida, ¿sale? O sea, sin ese retardo, sin ese delay. Bueno, ahora sí lo ves. Sí, profe, ya, gracias. Sale. Entonces, bueno, vamos a ver operaciones sobre arrays completos. Cuando queremos hacer operaciones, bueno, dice cualquier elemento de un array se puede usar como cualquier otra variable en un programa Fortran. Por lo tanto, un elemento de un array puede aparecer en una sentencia de asignación tanto a la izquierda como a la derecha de la misma. Es decir, si queremos que un
una posición en específico de un vector o de una matriz sea igual a un valor que nos interesa, vamos a hacer referencia, ¿no? Mat, entre paréntesis, 2,2 es igual a 5. Y entonces, ¿qué va a pasar? La posición 2,2 de la matriz va a tomar el valor 5. Entonces ahí está a la izquierda. O a la derecha, si lo que nosotros queremos hacer es que, por ejemplo, auxiliar sea igual a mat 2,2. Entonces ahí la variable auxiliar va a tomar el valor actual que esté almacenado en la posición 2,2 de la matriz. Entonces por eso dice que pueden aparecer tanto a la izquierda como a la derecha de una sentencia de asignación. Perdón. Los arrays completos también se pueden usar en las sentencias y cálculos, ¿sale? Siempre que los arrays involucrados tengan el mismo perfil, aunque no tengan el mismo intervalo de índices en cada dimensión. Es decir, que sean iguales en dimensiones, ¿no? 3,3, 2,2 o 2,3, ambos, ¿no? Las dos matrices con las que queremos hacer una operación. ¿Sale? Además, un escalar puede operarse con cualquier array. Entonces, una operación aritmética ordinaria entre dos arrays con el mismo perfil se realiza elemento a elemento. ¿Eso a qué se refiere? Si nosotros ponemos matriz A más matriz B, ¿sale? El resultado podemos guardarlo en una matriz C y entonces decir matriz C es igual a matriz A más matriz B. Para que esa operación aritmética se lleve a cabo, las tres matrices deben de tener el mismo perfil. Piensen que son de 3 por 3. Entonces las tres son de 3 por 3 y entonces, ¿qué va a pasar? La operación aritmética ordinaria es la suma. Entonces se van a sumar que el primer elemento de la primera fila de la matriz A se va a sumar con el primer elemento de la primera fila de la matriz B. Y el resultado de esa suma se va a almacenar en el primer elemento de la primera fila de la matriz C. ¿Sale? Y así. Entonces, las operaciones aritméticas ordinarias forzosamente necesitan que tengan el mismo perfil las matrices para poder llevarse a cabo. ¿Sale? Se hacen elemento a elemento. ¿Qué otra operación ordinaria? La resta, la multiplicación, la división, ¿sale? La potencia, si nosotros ponemos matriz A potencia, o sea, doble asterisco matriz B, lo que va a pasar es que va a tomar el primer elemento de la matriz A y lo va a elevar al primer elemento de la matriz B, y ese resultado pues se guarda en el primer elemento de la matriz C, ¿sale? Entonces las operaciones se hacen elemento a elemento. Si los arrays no tienen el mismo perfil, cualquier intento de realizar estas operaciones entre ellos provoca un error, ¿sale? Entonces no los va a dejar. La mayoría de las funciones intrínsecas comunes, como el valor absoluto, las funciones trigonométricas, la exponencial, el logaritmo natural o el logaritmo de base 10, admiten arrays como argumentos de entrada, ¿sale? Entonces, en cuyo caso la operación se realiza elemento a elemento. Entonces, de nuevo, ¿no? Podemos poner seno de la matriz A. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tomar cada elemento de la matriz A y va a calcular el seno de cada uno, ¿sale? Y eso se puede almacenar en otra matriz que debe de tener el mismo tamaño, ¿sale? Entonces existen dos tipos de funciones, las de llamadas de consulta y las transformacionales. Las primeras operan con arrays completos y las segundas proporcionan información sobre las propiedades de los objetos estudiados. Bueno, entonces vean, ¿no? Por ejemplo, lo que les decía. Aquí pero lo inicializó, no lo inicializó. Es que aquí no tiene ejemplos tan claros acá el libro. Más que ser claros los van a confundir. Bien, pero entonces, bueno, estas son las principales
consideraciones que debemos de tener a la hora de hacer operaciones con vectores y con matrices. ¿Sale? Si nosotros, por ejemplo, ponemos un 5 por matriz A, entonces lo va a hacer y es elemento a elemento de igual forma, ¿no? El 5 lo va a multiplicar por cada uno de los elementos que tenga la matriz A. ¿Sale? Y ese resultado se puede almacenar en otra matriz que debe de tener el mismo perfil que la matriz A. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ahí ya ven el platón, ¿no? No, profe. No, a ver, bueno, esperamos. Vamos a ver cuánto tiempo tienen de delay. Me dicen cuando ya vean el plato. Ya se ve. Ay, son unos cuantos segundos. Exageran. Pero ahorita, hace rato sí se tarda más. Bien, vamos a ejemplificar entonces. Voy a copiar esto. Ahí está. Bien, bueno, ¿qué hice? Al programita que ya teníamos que leía un vector y una matriz, les agregué funciones explícitas. Al vector le agregué la función exponencial y puse como argumento de la función el vector. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a imprimirnos el resultado de e elevado a cada uno de los elementos del vector. Y la matriz, la vamos a poner, nuestra matriz, la va a leer y nos va a imprimir la matriz normal y multiplicada por 5. ¿Sale? Aquí tengo un... ¿En qué parte lo agrego, profe? Es que no se ve. O sea, se ve el plato, se ve el plato, la ventana, pero no, no, ya vi. Aquí nada más, ajá. Espérenme, ahora no me compila, me marca que hay un problema. Ah, ok, ya. Ya sé que está mal acá. Que en el exponencial... Ajá, ahí está. No. A ver, denme chance.
no sé por qué. Ok, ahí ya se ve, Plato. Sí, de la parte de la primera sí se ve. Ok, entonces no vamos a usar esa. Ahí está. Ok. Bueno, ahí está, ¿no? Ingresar los valores. Ahí está. Y bueno, vean, ahora ya nos imprimió aquí el vector. ¿Sale? Y lo que hizo después es elevarlo al cuadrado, ¿no? 2 es 4, de 8 64, de 46 2000, de 15 225, de 21 441. Ahí está. Entonces, nosotros pusimos la operación potencia de vector y lo que hace es elemento a elemento elevarlo al cuadrado. ¿Sale? Entonces ahora rellenamos nuestra matriz. Y bueno, aquí nos imprime la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y como le dije, lo iba a multiplicar por 5 y hace lo mismo, elemento a elemento multiplica por 5, ¿no? 5 por 1 es este 5, 5 por 2 es este 10, 15. Y entonces, así como aquí va de 1 en 1, aquí los números se van incrementando de 5 en 5, ¿no? 5 por 4, 20, 25, 30, 35, 40 y 45. Entonces, esa es la situación que pasa con las operaciones con vectores y matrices. ¿Sale? Se hacen las operaciones aritméticas fundamentales y algunas funciones intrínsecas de Fortran se hacen elemento a elemento. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No, creo. Ok. Bueno, todavía falta seguir haciendo operaciones con subconjuntos, ¿sale?
echen una leída, es lo que sigue inmediatamente en el libro, véanlo e intenten hacerlo, ¿sale? Para que mañana ya veamos eso y tengan un poquito más de idea sobre lo que estamos hablando, ¿sale? Entonces hasta acá la dejamos por hoy y ya nos vemos mañana. En el transcurso de la tarde les subo este video al canal para que ya lo tengan y puedan verlo, ¿no? De manera fluida, sin que se esté con ese retardo.